Dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbagando su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña. Diga conmigo: y cortó la leña. ¿Para qué? ¿Para qué? Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vamos, dele gracias al Señor, dele gracias al Señor, corra, dele gracias al Señor. Vamos, dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Vamos, quiero ver la iglesia orando, quiero ver la iglesia orando, quiero ver la iglesia orando. Vamos, quiero ver la iglesia orando. Dele gracias a Dios un momentico. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, levanta la mano, quiero ver la iglesia orando. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, porque tú te mueves en este lugar. Padre, yo sé que tú te vas a mover. Padre, las cadenas se van a romper. Las armas son para Cristo. La palabra se va a hacer carne aquí en la tierra. Espíritu de Dios, empieza a soplar de los 4 vientos. Espíritu Santo, empieza a tocar los corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Y a su nombre y al nombre de Cristo, toma asiento y regálame unos cuantos minutos. Tengo un saludo de parte de Dios para los amigos y para la iglesia. Amén. Diga conmigo: el verdadero sacrificio trae problemas. Es el tema que tengo. Le voy a hablar al pastor, a los amigos, pero también le voy a hablar a la iglesia. Diga conmigo: el verdadero sacrificio trae problemas. Si nosotros miramos la historia de Abraham, un hombre que Dios utilizó en aquel tiempo, un hombre que lo tenían como el padre de la fe, como aquel hombre con una fe inquebrantable, un hombre que Dios utilizó y aquel hombre que Dios le dio la promesa. Y cuando nosotros estamos hablando de una promesa, sabiendo que Dios le entregó la promesa a Abraham, y todos sabemos la historia de Abraham, de aquel patriarca, aquel hombre que Dios utilizó de manera muy sobrenatural. Ahora, una de las cosas que yo quiero dar a entender ahora, hoy en día, es que nosotros a veces entendemos que el sacrificio de la cruz quizás no tiene valor. Quizás el sacrificio, quizás la gente no predica del sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros hablamos del sacrificio de la cruz, es algo que abunda mucho. Es algo que hay que profundizar un poco más de lo que estamos acostumbrados. Y por eso quise hablar un poco de Abraham, cuando Dios manda a Abraham a que sacrificara a su hijo Isaac. Y la Biblia enseña claramente, y quiero que preste un poco de atención, que cuando Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu promesa, porque Isaac era la promesa que Dios le entregó a Abraham, pastor. Y Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu único hijo. Imagínese usted que Dios le diga a usted: sacrifícame lo único que tú tienes. Y Dios de un principio empieza a hablar de sacrificio. Y cuando Dios escoge a Abraham para que Abraham hiciera el sacrificio, la Biblia dice que Dios le dice a Abraham: mira, necesito que sacrifique a tu hijo. Y dice que Abraham de inmediatamente obedeció. Lo primero que yo pude entender es que Abraham no puso pero. Lo primero que yo pude entender es que Abraham no puso excusa. Abraham obedeció la palabra que Dios le mandó a hacer, ¿verdad? Estamos aquí, a su nombre. Y dice la Biblia que cuando Dios le habla a Abraham, Abraham inmediatamente coge el muchacho. Cuando Abraham coge el muchacho, Abraham está con su acompañante, y Abraham le dice: mira, espérenme aquí, porque yo iré con el muchacho al monte Moriah. Él dice: tú y yo iremos, adoraremos y volveremos. Cuando Abraham está hablando de esto, yo pude entender algo cuando Abraham dice que iremos, adoraremos y volveremos. Y cuando nosotros vamos a la palabra Moriah, al significado de Moriah, Moriah tiene que ver con lugar de enseñanza, lugar de Dios. Y quiere decir que ya Abraham sabía que era un aprendizaje, era una enseñanza que Dios le estaba dando a Abraham. Por cierto, cuando Abraham coge el muchacho, el mismo muchacho que iba a ser sacrificado, dice que también llevó la leña. Ahora, si nosotros entendemos, voy un poquito rápido, cuando nosotros entendemos el significado de la leña, también la leña
leña es un significado de la cruz, porque la leña tiene que ver con madera y también la cruz tiene que ver con madera, pastor. Y lo que yo pude entender es que Abraham no podía hacer el sacrificio, porque el sacrificio no le pertenecía a Abraham. Ahora, entendiendo un poco el texto, nosotros nos damos cuenta de la palabra sacrificio. Es que voy con los cristianos, es que a veces muchas personas entienden que porque hicieron un sacrificio ya la voluntad de Dios no vale en su vida. Ellos entienden por lo que ellos hicieron, entienden que fue por su fuerza, fue por lo que ellos hicieron, por lo que ellos dijeron. Y lo que yo pude entender es que Dios no permite que Abraham sacrificara el hijo, porque si no, Abraham iba a entender que fue por el sacrificio que él hizo y no por el sacrificio de la cruz. Entonces por eso hay muchas personas que necesitan que Cristo se acerque a ellos para que ellos tengan un cambio o tengan una metamorfosis. ¿Estamos aquí? Y por eso cuando Abraham llega al Moriah, llega a aquel lugar, nos damos cuenta que cuando Abraham intenta, pastor, poner el cuchillo sobre el muchacho, dice que el ángel aparece y le dice: quita el cuchillo del muchacho, porque no era necesario el sacrificio de Abraham. O sea, cuando nosotros vemos bien el texto, si nosotros nos damos cuenta que había leña, y la leña tiene que ver un significado con la cruz, y aparte de eso también dice que él iba a sacrificar a su único hijo. Y fíjense, nos damos cuenta también que cuando el Padre manda a Jesús, también es su hijo unigénito. O sea, quiere decir que era su único hijo. Y dice que él, de ese Dios, se hizo igual a nosotros. Ahora, si todos ponemos, vamos por un ejemplo. Aquí el síndico de este lugar, ¿cómo es su nombre? Lenny. Pongamos que Lenny, vamos a suponer que Lenny tiene dinero y él es síndico, ¿verdad? Imagínese usted que Lenny, de ser síndico, se hace igual a usted, a un pobre. Y él dice: para yo ser igual que tú, yo voy a dejar todo mi dinero, todos mis bienes, todo lo que tengo, para ser igual a ti. ¿Usted cree que lo hace? ¿Dónde están los amigos? ¿Usted cree que Lenny, ¿verdad? Lenny, ¿usted cree que Lenny puede hacerlo? No, ¿verdad? Y la Biblia dice que él, de ser Dios, se hizo igual a nosotros. Ahora también, ¿por qué Jesús se hizo igual a nosotros? Para que nosotros hoy no tengamos excusa de que Él fue Dios, de que es el Hijo de Dios. Pero también la Biblia enseña de que Él fue por 100% carne y 100% espíritu. Lo que la Biblia nos está dando a entender es que lo que Jesús hizo, también nosotros lo podemos hacer. Ahora, cuando nosotros hablamos de la salvación, que algo que me impactó y me llamó la atención, porque todo lo que se ha materializado aquí en la iglesia tiene que ver con la salvación. Ahora, nos damos cuenta que cuando Abraham llega a aquel lugar de sacrificio, Dios no permite que Abraham sacrificara el muchacho, porque ese sacrificio no le pertenece a Abraham. Ahora, si nos damos cuenta, más adelante aparece el cordero, un cordero enredado en un zarzal. Y cuando hablamos del zarzal, es una mata que según los estudiosos dice que tienen espina. Quiere decir que representa la corona de espinas que le pusieron a Jesús. Aparte de eso, cuando hablamos del cordero, también tiene que ver con Jesús, el cordero inmolado. Lo que nosotros nos estamos dando cuenta es, y yo puedo entender, pastor, era que Dios me decía: Ángel, yo no permití el sacrificio con Abraham, porque era yo que iba a ser el sacrificado. O sea que Dios pagó un precio para que hoy tú y yo fuéramos salvos. Y a su nombre. Y quiero que me escuche. Ahorita corremos, saltamos y brincamos, pero quiero que me escuche. Y por eso hay muchas personas que la altivez se le ha subido a la cabeza, la vanagloria se le ha subido. La gente cree que ellos son dioses. Y ahora hay gente que hasta en la misma iglesia y en muchos lugares tienen su propio reinito, porque ellos entienden que lo que costó o lo que tiene el precio fue el sacrificio que ellos hicieron. Y entienden que son profetas, evangelistas, porque ellos un día hicieron un ayuno. Y la Biblia dice: da por gracia lo que por gracia hemos recibido. Lo que la palabra nos está enseñando es que la gracia es Cristo. O sea que Él fue quien te dio. Por tanto, por eso todo aquel que vende la palabra está vendiendo lo que no es de Él. Ah, my God, hay gente que está muy serio. Y por eso nos damos cuenta que cuando Abraham intenta sacrificar al muchacho,
aparece el ángel y le dice: quite el cuchillo. Porque el problema es que hay personas que Dios le quita asignaciones porque sabe que su corazón no está preparado para ciertas cosas. Ay, ahí se me fueron 3 o 4 gente. ¿Y qué es lo que Dios empieza a hacer? Lo que Dios empieza a hacer es que le da a entender a Abraham que hay un sacrificio que está preparado. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Romanos, nos damos cuenta que antes de nosotros ser formados, ya la salvación era garantizada. O sea, aunque tú estés en el mundo, tú tienes la salvación, pero no la trabajas. Por eso, si tú vas al libro de Génesis, capítulo 1, verso 27, dice claramente que a imagen de Dios, y la imagen de Dios es 100% espíritu. Quiere decir que ya nosotros existíamos en el espíritu. Por tanto, el ministerio que tú tienes no te lo entregó un pastor ni un líder. Te lo entregaron en la eternidad. Por tanto, la salvación también te la entregaron en la eternidad. Quiere decir, o sea, la Biblia nos está diciendo que tú y yo somos salvos. Por eso aparece en un grupito de los calvinistas, que los calvinistas, Juan Calvino y su gente, dicen que la salvación solamente es para un grupito. Y cuando nosotros indagamos en la predestinación, nos damos cuenta que no es así como ellos dicen. Los calvinistas, ellos empiezan a especular y empiezan a decir que la salvación solamente era para aquel grupito que en aquel tiempo se catalogaba como el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que a lo suyo vino, y dice que por no recibirlo, la salvación pasa a nosotros lo que. Por tanto, que hay gente que te quiere condenar cuando ya Dios te dio vida. Ah, my God, por favor. Hay gente que te va a matar cuando ya Dios. Y por eso, a veces hay muchos tipos de predicadores matando, condenando y quitando cuando Dios nunca lo mandó a quitar. Y por eso cuando nosotros entendemos, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, la única diferencia de los dos nombres es que Dios le pone una H. Y la H en hebreo significa Han. Y Han significa soplo, aliento de vida. Quiere decir que Dios le entregó vida. ¿Usted está aquí? Y él dice: yo soy el camino, la verdad, y nadie viene al Padre. Quiere decir que nosotros somos del linaje de Abraham. Somos de la promesa de Abraham, pastor. Quiere decir que nosotros cargamos con la promesa de vida. Y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue por la generación completa. Y por eso nosotros vemos muchas personas que a veces dicen: fulano se va a perder, cometió un error y ya se va para el infierno. Y yo puedo decir que lo que me ayudó a mí a ser alguien responsable en estos caminos fueron los errores. Pero con esto no te estoy diciendo de que tienes que seguir fallando, porque cuando Jesús muere, dice que Él lleva todas nuestras iniquidades a la cruz del Calvario. Y dice que nuestra dolencia, la herida, las enfermedades, tu pecado, Él lo cargó y lo llevó. Ay, por eso nos damos cuenta que cuando Jesús muere, dice que Él baja al Seol, baja al infierno. Y cuando Él llega, ya dice que los muertos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los muertos resucitaron. ¿Qué es lo que nos da a entender la palabra? Es que nadie puede condenarte después del sacrificio. Por eso nosotros nos damos cuenta. Mira algo. El libro de Hebreos capítulo 4, capítulo 10, verso 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos caprios no puede quitar los pecados. Y por eso hoy en día usted ve brujos, pastor. Usted ve gente santera
haciendo sacrificios supuestamente para adquirir poder. Y yo entiendo que el único poder que es sobre todo poder, y el único nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús de Nazaret. El único que puede libertar tu vida se llama Cristo. El único que puede sanarte se llama Cristo. Por tanto, ¿cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que la iglesia se profetiza mal. Pregúntame, ¿cómo así? Pregúntame, ¿cómo así? Dice la Biblia que había una mujer con un flujo, pastora. Dice que la mujer de este flujo no conocía a Jesús, pero cuando escucha hablar de él, cuando lo ve a él, dice que la multitud arropaba a Jesús. Y dice que ella ve a la multitud, pero ve al maestro, y ella misma dice: yo creo que si toco el manto, yo puedo ser sana. ¿Y qué es lo que pasa con la gente? Que la gente va al hospital. Y mire cómo es el enemigo. Usted va al hospital por un dolor de cabeza, y cuando llega de allá para acá, le dijeron: tiene problema en la cabeza, tiene problema en un pie, los pulmones están dañados, tiene problema en la presión, sufre de azúcar. Entonces, cuando la gente viene de allá para acá, llegan a la casa diciendo: esta es mi enfermedad. Se están cogiendo la enfermedad para ellos, cuando la enfermedad Cristo la enterró. Y por eso hay mucha gente enferma en las iglesias. ¿Estamos aquí? Esa enfermedad no te pertenece. Esa herida no te pertenece. Ese dolor de cabeza no te pertenece. Ese dolor de pierna no te pertenece. Esos pecados no te pertenecen. Ay, Dios. Que tú estés en la calle pasando hambre, necesidad, aguantando cosas, al infierno no te pertenece. Tú no estás diseñado para andar detrás del infierno. Tú estás diseñado y diseñada para andar en el reino, en los lugares celestiales. Alguien bendice a Dios. Y por eso vemos muchas personas hoy en día con enfermedades extremas, porque están profetizando cosas que Dios nunca dijo. La palabra tiene poder, y Dios da testimonio de esta casa de que aquí la palabra es viva. Profeta, ¿por qué no ministramos bajo el poder de la palabra? ¿Por qué no caminamos bajo la autoridad de la palabra? Porque tú no vives la palabra. Porque tú no haces lo que dice la palabra. La iglesia está perdiendo el tiempo orando por cosas que ya tiene. Voy a repetir eso. La iglesia está perdiendo el tiempo orando por cosas que ya ellos tienen. La iglesia no tiene que esperar que un profeta venga a profetizarle y decirle: Dios te va a usar en sanidad. Todo. A todo Dios no va a usar. Y a su nombre. Y por eso, cuando Dios se le cambia el nombre a Abraham, la H significa aliento, vida. Y cuando Jesús muere, Jesús va a renovar el pacto que se dañó en el principio. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Es que Él viene y renueva el pacto que se dañó en el principio. Y lo que Él me está dando a entender, que el sacrificio no solamente es para la salvación, sino es para sacar las enfermedades, la miseria, la pobreza, las heridas. El que tiene a Cristo no puede estar amargado. Si usted ve una gente que de cualquier cosa se siente mal, le falta arrepentimiento. Si usted ve una gente que no le gustan los estudios bíblicos, porque todo aquel que le huye a la palabra le huye a Cristo. Porque en el principio era el verbo y el verbo era la palabra. Ven acá, niño, ven acá, niño. Ponte aquí adelante. Mira para allá. Así andan muchas personas.
Es duro decirlo, pero lo voy a decir. Así andan muchas personas. La carne adelante y el espíritu atrás. Vamos a cambiarlo. La carne adelante y el espíritu atrás. Y por eso se sienten así, más grandes que los demás. Cuando el espíritu está adelante, tú te sientes pequeño. Por eso Jesús fue crucificado en una cruz que no era de él. Y por eso el ladrón que está al lado le dice que se acuerde de él cuando esté allí en su reino. Y Dios me reveló una palabra para la iglesia. Escuche bien. Levante la mano a la iglesia. La iglesia, levante la mano a la iglesia. Escucha bien, iglesia. El Señor te dice: maté a la iglesia para que levante lo que está muerto. Jesús con la muerte venció la muerte. Jesús muere para levantar al que está muerto. Y esta iglesia está muerta en carne y en el espíritu. Ay, ay. Por eso hay muchas maldiciones que ahora mismo se están rompiendo en todo el sector, porque se está predicando de un evangelio vivo y de poder. Y por eso Jesús muere. Y cuando Jesús muere por ti, por tu familia. ¿Y sabe qué es lo más impresionante, pastor? Es que nos damos cuenta que lo que llevó a Jesús a ser crucificado fueron los golpes. Mientras más golpes le daban a Jesús, más se acercaba a la cruz. Mientras más latigazo, más se acercaba a la cruz. Y así hay gente que están recibiendo ataques, pero se están acercando a la promesa. Están recibiendo golpes, pero se están acercando a lo que Dios ya ha dicho de ellos. Y por eso hay procesos que hay que pasarlo. Y me salgo un chin del tema, pero entro de nuevo, porque me ministró mucho esto, lo que dijo el pastor ahorita en la casa. El pastor hablaba del desierto. Yo decía: pastor, la gente a veces, porque ve a la hermanita con 2 lágrimas, viene y dice: manita, tú estás en un proceso. Para mí eso no es profecía, porque todos pasamos por proceso. Levanta la mano. Usted está en un proceso. Yo estoy viajando a la nación y estoy en proceso. Y estoy en guerra y batalla. A veces no hay ni para comer. Y la gente ve a uno fluyendo y predicando. ¿Usted está aquí o se fue? Y por eso él dijo: yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y cuando tú te acercas a Cristo y tú dependes de la roca que Él, ¿sabe qué pasa? Pasa lo que pasó con Jacob. Que los ángeles van a bajar las peticiones. Por eso la Biblia dice que cuando Jacob estaba ahí, entró en una visión que veía ángeles que bajaban y subían. Y esos ángeles, algunos subían las oraciones tuyas y otros venían con la respuesta.
Y hay personas hoy, que no son cristianos, que hoy la promesa va a bajar sobre ellos. Gente que tiene tiempo esperando que la promesa que Dios le prometió a Abraham hoy va a llegar a tu casa. Y a su nombre. Y por eso debemos de vivir las escrituras. Porque cuando vivimos la palabra, nos hacemos uno con Él. Y por eso Abraham obedeció. Por eso Abraham no le importó sacrificar la promesa. Imagínese usted que a usted le digan, como todo dominicano, ¿verdad? Mata a tu único hijo. Si fuera usted ahora mismo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Mírame. ¿Qué pasaría si Cristo te dijera, sacrifícame a tu único hijo? ¿Sabe qué yo entiendo? Que cuando Dios da una promesa, Él no es hijo de hombre para mentir. Y Él dio una promesa. Y la Biblia dice que por la transgresión de aquel pueblo, del pueblo de Israel, la salvación pasa a ser también de nosotros. No hay por qué condenarte si ya tú eres salvo. Ay, 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 ay. Esto le va a molestar a unos cuantas gente, pastor. Yo no sé cómo esto va a caer en la iglesia. Hay una cuanta gente que yo creo que se va a encontrar con lo que voy a decir. Pero aún el pecado que tu hermano va a cometer mañana, ya Cristo lo pagó en la Calvario. Y esto no te garantiza de que sigas pecando. Pero todo tu pecado, Él lo enterró. Los amigos, ¿cuáles son los amigos? Usted, tu pecado, Él lo enterró. Tus enfermedades, Él lo enterró. Tus heridas, Él lo enterró. Aún las maldiciones que nosotros hoy en día llevamos de nuestros antepasados, Él también la llevó. Porque ponerle a alguien una corona de espina es catalogar, pastor, a alguien maldito, maldecido. Pero tus heridas, Él la va a sanar. Tu dolencia, Él la va a sanar. Tus enfermedades, Él la va a sanar. Esa enfermedad no te pertenece. ¿Cuántos quieren ser salvos? Vamos, levante la mano. Todo aquel que quiere ir para el cielo. ¿Y cuántos están trabajando para ir para el cielo? Porque ahora la iglesia dice amén y uno no sabe si es sí o no. Amén y no se sabe. Y ya los inconversos tienen esa palabra. ¿Quiere a Cristo? Amén. Tú no sabes si es sí o es no. Y no comete este error de decir que tienes a Cristo en tu corazón y no hace la voluntad del Padre. Porque el mismo Jesús fue dirigido por la voluntad del Padre. Él dijo, yo no hago sino lo que me dice mi Padre. Y yo quiero, amigo, que tú entiendas que todo lo que tú estás pasando es porque Cristo quiere que tú te acerques. Él es la roca. Él te está entregando una salvación en tus manos. Y cuando estemos el día de mañana allí, ¿qué tú le dirás?
Y yo a veces me pongo a pensar mucho, pastor, esto. Que hay personas que rechazan tanto la salvación y piensan que rechazaron cualquier cosa. Y el día de mañana que tú estés en aquel lugar, que tú estés pensando todas las veces que el pastor te dijo, quiera a Cristo, quiera a Cristo, solamente esos recuerdos te van a atormentar. Corre antes de que sea tarde. Cristo viene y Cristo está a la puerta. Dios le dio una promesa a Abraham, y de esa promesa hay gente aquí que pertenece a esa promesa. Todos pertenecemos a esa promesa. Pero ¿qué está haciendo con la promesa que ya Dios te ha entregado? ¿Está amando la promesa? ¿O está menospreciando lo que Dios hizo en el Calvario? Él dio el necesario. Es necesario. Es necesario. De ser Dios se hizo igual a nosotros para morir. De ser Dios se hizo igual que tú para morir por ti, por mí. Esa salvación está ahí. Aprecia esa salvación. Ama al Señor con todo tu corazón. A veces ponemos la confianza más en el hombre que en Dios, y el hombre traiciona, pero Dios nunca te va a abandonar. O pregúntale a Abraham, pastor, que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y cuando Abraham sale, lo primero que ve es escasez. Quizá Abraham pensaba que desde que iba a salir se iba a encontrar con un palacio. Pero hay cosas que han pasado en tu vida, Dios mismo provocando que tú te acerques. Cristo está a la puerta. Yo me atrevo a decir que la mayoría de todas las señales se han cumplido. Mire, le digo algo con todo respeto. Pastor, yo no estoy esperando más señales. Yo estoy esperando que Cristo venga. Porque Él no ha dado tiempo. Y yo creo que hay alguien que